¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Muy bien, es un gusto estar acá. Gracias por venir. ¿Cómo se te ocurrió unir a dos personas sobre las cuales se ha dicho tanta cosa y se ha escrito tanta cosa? Bueno, Jorge, mira, ellos habían leído mi libro Me Vivir una historia hablada y ya se había establecido un diálogo con determinadas características en mi libro anterior, Diálogos en Espejo, entre Gerardo Caetano y Ana Ribeiro, que es un libro del cual hablé con ellos. Y a mí me pareció muy natural ofrecerles ser los protagonistas de mi próximo libro, una vez que terminé ese. Así fue en enero de este año, se los propuse, aceptaron a los 7-10 días, y mi idea fue justamente que Topolansky, que es un personaje que para mí hay dos mujeres de la vida política nacional que están subvaloradas, si querés, en relación al valor que han tenido objetivo. Julia Pou, por un lado, y Lucía Topolansky, por otro. Y quería que Topolansky apareciera en toda su dimensión, desde su infancia aristocrática hasta este presente, y por eso dividí el libro en tres partes: semillas, frutos y raíces. Y quería justamente que Lucía apareciera como un personaje, que Mujica Claro. apareciera como un personaje, y que también hubiera un tercer personaje que fuera medio indivisible, ¿no? Cuando hablan los dos y ya, viste, esas parejas como Canessa y Sanguinetti, que ya no sabes muy bien quién habla, Sí, de sí, tanta comunión que hay. sí. ¿Fueron presenciales con los dos a la vez? En el libro eso parece. Sí. ¿O te separaste en algún momento hablando con cada uno individualmente? No, yo pedí que fueran siempre presenciales con los dos. Así fue, digamos, estábamos yo en el medio, Mujica a mi derecha, a mi izquierda Lucía, y todo el tiempo intervenían los dos. En algunos momentos es más importante ella, en otros momentos es más importante él, pero la realidad es que estuvieron presentes todo el tiempo, juntos. Eh, ¿Desde cuándo hasta cuándo hiciste el trabajo? Mira, el libro me llevó un año Sí, exactamente, muy intenso, porque además cuando acordamos hacerlo, no, obviamente nadie sabía que iba a tener el problema de salud que tuvo Mujica. por eso te Y lo preguntaba. eso es muy importante, Jorge, porque en realidad no hay nada peor que lo que le pasó a Mujica. Y sin embargo, desde el punto de vista tanto literario como periodístico, la enfermedad de Mujica fue un factor dramático, pero un factor luminoso, porque le permitió sincerarse, estar más sensible y contestar de otra manera algunas cuestiones que tienen que ver más si querés, justamente con temas existenciales, filosóficos, profundos. Entonces, lo que hicimos fue juntar muchos capítulos en cada reunión, ¿no? Yo les dije, Sí. está este riesgo, usted tiene que hacerse radioterapia, etcétera. Bueno, en cada reunión hacíamos de a 3 capítulos, entonces eran medio eternas esas reuniones, y yo les agradezco mucho la generosidad, porque muchas de las cosas que Carlos Pani destaca en el prólogo del libro fueron, digamos, producto de la generosidad que ellos tuvieron, ¿no? Claro. ¿Y cómo encontraste a Mujica con el impacto de la palabra cáncer que impacta realmente? Escuchar esa palabra golpea mucho. Muy impactado. Yo creo que a cualquiera le impacta esa palabra y lo que significa. Imagínate un hombre de 90 años que pasó todo lo que pasó Mujica. Eh, Cuando promediaba el libro, ahí lo vi muy debilitado. Me acuerdo que yo tenía que amplificar mucho las entrevistas para oírlo bien, que esa época coincide con justamente el momento en que ella, Lucía, habla más que él. Lo vi muy golpeado, debilitado, de mal humor, como cualquiera de nosotros estaría. Y después lo vi con algo que me impresionó mucho, desde el punto de vista del espíritu, pero sobre todo desde el punto de vista físico, orgánico, si querés, que es una gran fuerza, es un hombre muy fuerte, que, con una capacidad de recuperación increíble y una resiliencia muy grande, ¿no? Y ahí vi también algo que no esperaba, que es la devoción de esa mujer que lo complementa, que parece tan fría, tan cerebral, y que sin embargo está ahí, forma una unidad con él, ¿no?
Claro. Entonces vi toda una evolución, no fue una cosa unívoca, sino que tuvo muchas capas. Bien, hagamos de cuenta que te hace preguntas un lector que no solamente ha tomado el libro por primera vez y a partir de allí vamos a estar haciendo cosas que son propiedad de nuestra curiosidad. ¿Partís desde qué punto? ¿Desde qué punto? Es decir, ¿cuál es el lugar que te da a ti la apertura del libro? Lo que pasa es que el libro no empieza necesariamente donde yo empecé las charlas, ¿no? Que esa es un poco la magia de las entrevistas, es un género divino. Pero yo parto de la curiosidad más elemental que puede tener cualquier ciudadano, que es la infancia de ellos, particularmente la infancia de ella, que es una infancia muy privilegiada, de la cual ella no reniega, simplemente no había tenido la oportunidad de hablar así, de sus orígenes tan ilustres, Cornelio Saavedra, y toda esa familia, tanto en la Argentina como en el Uruguay, muy patricia, ¿no? Y de la infancia entre chacras de Mujica. Y en realidad lo que a mí me importaba como punto de partida era cómo se habían formado ellos como lectores. Porque si vos querés contagiarle entusiasmo al lector, tenés que primero estar entusiasmados. A mí me entusiasmaba saber cómo habían sido ellos como lectores. Y de ahí partí, de ellos como lectores, de cómo se formaron. Por eso insisto en lo de las partes del libro, frutos, semillas y raíces, y a partir de ahí hablar más naturalmente de todo su recorrido, de su paso por la guerrilla, de su presente, de algunas cuestiones electorales muy políticamente incorrectas, porque dicen cosas que probablemente le vaya a molestar más a la izquierda que a la derecha, pero yo lo que te rescataría es que si tuviera que utilizar un concepto de punto de partida más que un tema, porque hablamos de decenas de temas, me detendría en la palabra libertad intelectual, en esa expresión, libertad intelectual. A esta altura de su vida, de sus vidas, tiene una libertad intelectual que ella incluso califica de impune, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso fue fantástico, porque ¿qué pasó? Mi punto de partida terminó siendo irrelevante. ¿En qué sentido? En el sentido de que este libro, como cualquier libro de entrevistas que se precie de tal, tiene más repreguntas que preguntas. Claro. Lucía suele decir que el pasado lo ve de vez en cuando solamente, que el espejo retrovisor no es para ella, que ella es más que nada una persona que mira hacia el futuro. ¿Costó ir de alguna forma deslizándose por esa historia que tú estabas buscando? Sí, costó, tuve que recurrir a citas, a muchos escritores, sociólogos, historiadores para que se acercaran a temas que le interesaban, a los momentos en que estando presa ella le cambiaba los sellos a la censura, ¿no? A libros de Carpentier, de Alejo Carpentier, por ejemplo, a Sí. ese tipo de cosas para entrar en el pasado que en general, como decís vos, no le gusta. No es que le moleste a ella particularmente hablar de su pasado, no le gusta mucho hablar del pasado. Pero terminó, yo creo que ahí fue muy útil recurrir a Engler y a algunas otras personas que fueron muy cercanos a ellos y que vivieron cosas muy fuertes y terminaron haciendo una autocrítica fuerte que no voy a spoilear acá, pero obviamente costó y llevó 4 o 5 charlas profundas, pero terminaron siendo, si yo esperaba un nivel de autocrítica de 7 sobre 10, terminaron teniendo un nivel de autocrítica de 9 sobre 10. Claro. Hay quienes piensan que uno es o está formado o está constituido por los libros que leyó. Sí. Tú decís que partís de las lecturas Sí. de ambos, de Lucía y de Pepe. Contame un poquito cuáles son sus preferencias o alguna cosa que quieras adelantar. Bueno, eso es muy lindo porque él cuando estudiaba letras devoraba los libros y sigue devorándolos, ¿no? Devora, y tuvo si querés, un pasado más literario que después se fue politizando más en cuanto a sus lecturas. En cambio, ella, cuando leyó el decálogo del perfecto cuentista de Quiroga, Sí. Pensó que podía ser escritora y la mamá medio que le tomó el pelo. Es una paginita que es deliciosa. un clásico. Exactamente. Y dijo, yo puedo ser escritora si cumplo con esto, con aquello, Claro. respeto la sintaxis, la gramática, etc., puedo ser escritora. Y cuando le leyó una redacción, no, digamos un texto creativo, que
¿Qué hizo a la mamá? La mamá medio que le tomó el pelo, se rió con ternura y dijo, nunca más voy a intentar ser escritora. Ella tiene una sensibilidad muy, muy particular con la literatura, más vinculada, si querés, justamente a escritores clásicos, ¿no? Te nombré a Carpentier, te podría nombrar a otras decenas. Y después se va politizando más él, es decir, son dos lectores muy constantes. Para él dice, lo peor del cautiverio fue estar 7 años sin libros, lo peor. Él en un momento dice, el cautiverio fue una bendición porque me ayudó a hacer una zeta, ¿no? Sí. Pero no estar sin libros 7 años fue lo peor, peor que cualquier otra cosa. Y la gran diferencia, más que el tipo de lectura hoy, está en que ella dice, bueno, lo tuyo es abusivo, porque en 2-3 días lees un libro enorme, ¿no? Y ella lee un poco más lento, pero son dos lectores muy atentos y en ese sentido cumplen con la tradición uruguaya de los presidentes del siglo XX, que desde que volvió la democracia hasta ahora por lo menos son todos grandes lectores, es decir, Lacalle Herrera, Sanguinetti, etc. Claro. Es una relación que tuvo, digamos que un eclipse ahí de 20 años. Estuvieron separados los dos cerca de 20 años. ¿Cuentan cómo fue el reencuentro entre ambos? ¿O cuentan cómo fue el desarrollo del amor entre ambos? Sí, a mí me importaba más lo segundo. Es muy impresionante. Digo, yo, sinceramente, en la política rioplatense, que es la que conozco más, es difícil, Jorge, encontrar una pareja que se tenga tanta devoción como la que conforman Mujica y Topolansky por un lado, y por otro lado Marta Canessa y Julio Sanguinetti, que también conocí bien porque protagonizó mi libro Habla Julio. Son dos parejas que se adoran, ¿no? Ella expresa más ese amor. Es decir, vos te das cuenta de que ella tiene perdición por él. Él también, pero se hace más el canchero, digamos. De todas maneras, como dice Pani en el epílogo, Raúl Castro les hace un poema que se llama Un amor de leyenda. Exactamente. Pero Pani dice que son muy pudorosos al demostrar un amor que de todas maneras es evidente. Entonces creo que es una buena definición. Son muy pudorosos al demostrar un amor que de todas maneras es evidente y que tiene muchas capas. No solo porque ese amor tiene décadas, sino porque, viste, es como la canción de Jaime Ross, Si me voy antes que vos. No te imaginás a uno sin el otro. Sí. Eso me hace pensar, por ejemplo, tú me hablabas del impacto que tuvo la enfermedad en Pepe. Sí. ¿Y en Lucía? Estaba destrozada, no, casi que le molestaba que le preguntaras cómo estaba él. Impresionante. Es una mujer muy fuerte, en buena medida, ella dice, soy la antipática de la casa, en buena medida más dura que él, pero con eso no puede, es decir, con la devoción que siente hacia el marido no puede, y bueno, estaba destrozada, pero hay que ver todo lo que hizo por él en la cotidianeidad. La verdad que cuando Mujica dice que su doctora y su esposa le salvaron la vida, no creo que exagere. Hago una interrupción para decirle que el libro tiene una presentación, como decíamos recién, de Carlos Pañi, que es uno de los periodistas argentinos de mayor prestigio. Escribe en La Nación, en el diario La Nación, pero además tiene su propio programa Odisea Argentina los lunes en La Nación Más. Y tiene un cierre que ha sido hecho por Raúl Castro. ¿Cuándo vas a presentar el libro? Lo presentamos el miércoles 11, es decir, no este miércoles 11 a las 7 de la tarde, están todos invitados, en el Museo Nacional de Artes Visuales, con Gabriel Pereira, con la actriz Gabriela Iribarren y con Carlos Pañi desde la Argentina. Así que va a ser un gusto recibirlos a todos. Está todo muy bien. Y la última pregunta, ahora sí, el lector, ¿qué va a encontrar en este libro? Va a encontrar la esencia de dos personas fundamentales para la historia del Uruguay y va a encontrar un homenaje a un género que se lo merece, que es el género de la entrevista. Ahí está. Gracias, Pablo, por venir esta noche. Un placer. Que pase muy bien, mucho éxito con el libro.